Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy quedaron dos cuestiones en claro en el debate político-económico. Por un lado, se zanjó esta discusión interna que había en el gabinete respecto a por qué no arrancaba la economía. Y el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, le ponía mucha responsabilidad que el Banco Central mantenía elevadas las tasas de interés. De alguna manera, el efecto Trump lo que generó es que el gobierno hoy, el Banco Central, que se supone que es independiente, pero me parece que hubo ahí una presión política en la cual zanjó el propio Mauricio Macri, está más preocupado que por el efecto Trump y la suba del dólar en el mundo, incluso en la Argentina, fundamentalmente por la recesión y porque la economía no arranca, que yo les contaba era una de las preocupaciones fundamentales de toda la dirigencia política de Cambiemos, no solamente de Mauricio Macri. Obviamente el programa económico de Macri no solamente tiene esta preocupación, que es por qué la economía no arranca, sino que hay una segunda preocupación de, y si arranca la economía, va a alcanzar para generar puestos de trabajo, para tener el año que viene un crecimiento distinto a los que tuvimos en los años electorales pasados del kirchnerismo, que no generaron puestos de trabajo en el sector privado, como en el 2013 o en el 2015. Es decir, va a ser una economía que arranque bajo otro patrón de crecimiento. Y la otra discusión que hay es, bueno, si arranca bajo estos parámetros y quedaba el dólar muy atrasado, y después de octubre no vendrá un nuevo ajuste en la economía, ya sea desde el punto de vista fiscal, ya sea desde el punto de vista cambiario. Pero más allá de eso, lo que queda en claro hoy es que básicamente el gobierno está preocupado primero porque arranque la economía y después verá si hay financiamiento disponible el año que viene para la Argentina, para emitir deuda y no estar emitiendo pesos desde el Banco Central, cuál va a ser el costo de ese financiamiento, algo que se pone en duda por el efecto Trump, y también esta idea de que si están todos los países de la región devaluando sus monedas, sube el dólar en México, en Brasil y en otros países, pese a que hoy fue un día muy tranquilo, hoy en México ocurrió lo contrario, el dólar retrocedió un poco, en Brasil se mantuvo más o menos en los niveles de ayer, pero la discusión era si tenemos tipo de cambio flexible, es decir, un dólar que puede subir o bajar según haya más demanda de dólares que oferta o al revés, bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Y hoy me parece lo que planteó el Banco Central, sacando un poco de lado la cuestión del miedo a que el dólar suba, cerró hoy prácticamente los mismos valores que ayer, un poquito más abajo, incluso cayó en el mayorista. Al bajar la tasa de interés, cuando la tasa de interés de referencia, las de las LEBAC, en medio punto, que no es una baja muy pronunciada, pero marca una tendencia, es decir, el Banco Central termina bajando la tasa de interés la semana pasada y esta, después de 6 semanas de no modificarla, y está bajando la tasa de interés justo cuando todos los capitales están asustados, no con Argentina, sino con toda la región. Entonces, lo que le planteaban de alguna manera todos los economistas del sistema financiero es que el Banco Central hoy tenía que esperar y ver. Tenía que mantener la tasa de interés en pesos en los niveles actuales y esperar y ver cómo se acomodan los capitales que entraron fuerte a la Argentina y que ahora en los últimos días estaban saliendo. Pero bueno, evidentemente hubo una decisión política. Evidentemente pesó más allá de las explicaciones técnicas del Banco Central respecto a que la inflación mirada hacia adelante no es tan preocupante y que está convergiendo por debajo del 20%, evidentemente el gobierno, en un contexto en el cual todas las monedas de la región empiezan a devaluarse, bueno, ha preferido tratar de ir bajando la tasa de interés, ver si le puede dar algo de oxígeno a la economía, que era un poco la tesis del ministro de Economía, Alfonso Pratgay, y no tener mucho miedo si el dólar empieza a levantar un poquito de vuelo, porque el resto de las economías de la región también están
devaluando. En un ratito vamos a discutir, bueno, si se profundiza esta tendencia, es decir, que el Banco Central sigue bajando en las próximas semanas la tasa de interés, puede significar que se acomode un poquito lo que se había generado en los últimos meses, que era una fuerte bicicleta financiera y una economía que en todos los indicadores de la economía real estaba completamente paralizada. A ver si hay una decisión política de por ahí jugarse un poco más a tener un poco más de inflación tal vez el año que viene, pero que la economía empiece a caminar. La segunda cuestión que hoy empezó a sonar fuerte, y ya del lado político, son las sorpresas que va a tener Mauricio Macri en el Congreso cuando pensaba que tenía todo abrochado. Es decir, la última gran batalla de Macri de acá a fin de mes era el presupuesto 2017, que todo indica que el Senado lo va a tratar el 30 de noviembre y le va a dar la sanción definitiva. Es decir, el gobierno cierra un año en el cual ha pasado una gran cantidad de leyes, algunas muy antipáticas, con alto consenso, distribuyendo muchos fondos a los gobernadores o a distintos sectores y reclamos políticos, pero ha logrado, con minoría en ambas cámaras, imponer las leyes que necesitaba este año, entre ellas el presupuesto nacional. Pero el gobierno pensaba dejar para el año próximo la discusión del impuesto a las ganancias, el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, que tiene que empezar a regir a partir de enero próximo, pero en medio de la discusión por el presupuesto, en medio de la discusión por otras leyes que el gobierno quiere aprobar antes de fin de año en extraordinarias, parecía inconveniente discutir ahora. Y todo parece indicar, esto empezó a tejerse en el día de hoy entre distintas fuerzas políticas, básicamente el peronismo no kirchnerista, más Sergio Massa, negociando con algunos referentes de Cambiemos, que el gobierno va a tener que enviar el proyecto de ley próximamente, el proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias, porque si no, lo que se va a imponer en el Congreso es el proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias que va a presentar en los próximos días Sergio Massa. Y es un proyecto de ley que genera mucho resquemor en el gobierno. No solamente porque supone un piso del impuesto a las ganancias mucho mayor al que plantea el gobierno, y en ese sentido hay un mayor costo fiscal del previsto en el presupuesto 2017, sino porque Massa está planteando también gravar con un impuesto a las ganancias extraordinario el juego, la renta financiera para personas físicas que hoy no está gravada, una tasa adicional para la minería y también un gravamen por única vez a las ganancias del dólar futuro que se generaron este año después de la gran emisión de dólar a futuro del kirchnerismo que terminó convalidándose con la devaluación de este año. Si el gobierno no pone en el Congreso su proyecto antes de fin de año, este es el que va a avanzar en la Cámara de Diputados y después hay que ver qué pasa en el Senado. Y no solamente es esta discusión del impuesto a las ganancias, que de alguna manera la oposición obliga al gobierno a mostrar sus cartas, sino que el gobierno quiere, Mauricio Macri quiere, para cerrar el capítulo del blanqueo, impulsar por lo menos dos leyes importantes desde el punto de vista económico: la reforma del mercado de capitales y la reforma de las ART, de las aseguradoras del riesgo del trabajo. Más la discusión por la reforma política, pero las dos primeras son claves para el gobierno en términos de señales a la inversión. La modificación de la ley de mercados de capitales del kirchnerismo es clave para el gobierno para cerrar el circuito del blanqueo con los fondos comunes de inversión. La oposición, básicamente los principales referentes no kirchneristas de la oposición, que son fundamentales para que el gobierno pueda conseguir quórum o no en el Congreso, Massa, Diego Bossio y otros sectores del peronismo no kirchnerista, le han planteado que para que eso ocurra, para que haya ese quórum, hay que tratar en extraordinarias a partir de diciembre el proyecto de ley del impuesto a las ganancias. Así que atención, porque lo que hasta ahora plantea el gobierno
se patea para el año que viene, muy probablemente no lo puede imponer y se vaya a empezar a discutir en extraordinarias en diciembre este mismo año. Y también hay otras sorpresas para Macri, porque atención que avanzó en la Comisión de Previsión Social un proyecto de ley que es compartido por el bloque justicialista de Bocio y el Frente Renovador de Massa, un proyecto de ley de Mirta Tundis, que plantea un aumento del 15% en las jubilaciones en diciembre para todas las jubilaciones. Y esto, en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, tuvo dictamen favorable con el aval de la diputada de la coalición cívica que está en esa comisión y también con diputados de Cambiemos, fundamentalmente diputados de extracción radical de Cambiemos. La pregunta es qué hace el gobierno con ese proyecto. Si lo puede frenar o lo deja dormir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o si eso logra. Hay 2 sesiones más en el Congreso antes de extraordinarias en diputados, el miércoles que viene, o si la oposición, con la ayuda del kirchnerismo, logra meterlo en el recinto. Y atención, porque si pasa y está en el recinto, muy probablemente pueda ser aprobado y habrá que ver qué hace el gobierno en el Senado. Pero de una manera u otra, ya sea con ganancias, ya sea con el proyecto de ley de aumento del 15% de las jubilaciones que plantea la oposición en diciembre, de una manera u otra, Macri se va a encontrar con sorpresas en el Congreso a partir de diciembre. Ya está en nuestros estudios Jorge Castro, lo puede tomar, señor director, así yo también de paso me tomo un vasito de agua. Vamos a hablar con él. ¿Qué hay detrás de la pulseada Trump-China? Que ha hecho un análisis muy interesante Jorge Castro de qué es la pelea de fondo que se viene en la economía mundial y cómo queda la política de Mauricio Macri posicionada en ese aspecto. Y vamos a debatir qué pasa con el modelo económico. Si se ha generado una bicicleta financiera y si es un modelo similar al de los 90, como dijo Labaña, o si el gobierno está ahí tanteando cómo sale ahora de la recesión con los instrumentos que tiene a la mano. Mira el debate que se generó a partir de los dichos de Labaña. Ya hemos tenido este tipo de modelos, lo hemos tenido con los militares, lo hemos tenido en los años 90. No consiguen efectivamente dar resultados en términos de un modelo de desarrollo. Yo creo que no fue muy feliz el comentario del ex ministro de Economía. Evidentemente no estamos en la misma situación. El ex ministro y todos los analistas hoy de la economía concuerdan y coinciden en que el año que viene la Argentina va a volver a crecer. En perspectiva de un año, cuando hace un año había múltiples tipos de cambios, cepo cambiario, el miedo a que si salíamos del cepo estallaba la Argentina, estamos en una situación mucho mejor que antes. Bueno, ahora vamos a discutir esa polémica porque hoy salieron las principales espadas del gobierno a responderle a Roberto Labaña. Acá está José Ignacio de Mendiguren del Frente Renovador, está el profesor y economista Eduardo Conesa, que es diputado de Unión Pro de Cambiemos, el economista Javier Milei y Mariano Kestelboim, porque se plantea una discusión fuerte a partir de los dichos de Labaña y hoy salieron Frigerio, el propio Marcos Peña, a responderle fuertemente. Está con nosotros también Sandra González, pues está ocurriendo algo inusual en Retiro, que es que hay una avalancha de gente, creo que hay 2-3 cuadras de cola, porque quieren comprar pasajes a precio muy barato, una especie de low cost de pasajes de tren para ahora, para Navidad, para las fiestas. Sí. Bueno, ¿Cómo es eso? La realidad es que el pasaje de tren sale exactamente o mucho menos que la mitad de un pasaje en micro. Entonces, bueno, la gente se ha volcado a comprar pasaje de tren y a tener
tratar de poder comprar, por eso hacen las colas que hay. Mira, mientras estamos escuchando, estamos viendo ya nuestro móvil, ahora vamos a hablar con Matías Coronel, porque está ahí escuchándonos atentamente y se ven las colas. Esto marca también que cuando bajan un poquito los precios, bueno, y el bolsillo tiene otro poder de compra, claro, obviamente demanda hay. Seguro. Lo que no hay demanda hoy es a estos precios con el ingreso que tiene la gente. Claro, ese es el problema. El problema es el poder adquisitivo de la gente. Entonces, por eso se va y se vuelca en este tipo de cosas, ¿no? Sin ningún lugar a duda, el poder adquisitivo de la gente ha bajado considerablemente. Entonces, bueno, la gente que para las fiestas quiere ir a ver a su familia o quiere tratar de viajar, trata de buscar estos precios. Matías, estás ahí en Retiro, te veía hasta ahora el cuerpo, no la cabeza, pero ahora sí te estoy viendo plenamente. ¿Cómo estás? Sí, Maxi, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjate, ahora solamente de fondo vamos a tener la imagen de un 30% de lo que había hoy. Hoy cerca de las 4 de la tarde era el horario pico. Gente que vino desde las 5 de la mañana, Maxi, para conseguir un boleto que, por ejemplo, para ir a Córdoba sale 300 pesos, para ir a Tucumán sale 370, para ir a Santiago del Estero 340 pesos. Imagínate que esta gente paga en colectivo más de 2.000 pesos la ida solamente para ir a estas provincias, no a Córdoba, pero sí más arriba, y es por eso que se abrió solamente en el día de hoy. Por eso tanta cola, por eso tanta fila, inclusive gente haciendo acampe desde el domingo, porque tenía que comprar evidentemente hoy desde muy temprano, y además lo que dicen desde la organización de Trenes Argentinos es que hasta las 12 de la noche al menos van a estar acá atendiendo. Hay 8 boleterías. La gente se queja porque es muy lento, claramente, pero obviamente el precio que vos decías recién, Maxi, de un pasaje de tren contra de un colectivo, obviamente que es mucha la diferencia, sobre todo para la gente que viene con familia. Y por último, son 5 pasajes por persona que pueden comprar, y vienen con el DNI del familiar, y lo que hace es esperar directamente y hacer la fila. Repetí, Matías, ¿de cuánto son las rebajas entonces respecto a los precios habituales del tren? Mirá, lo que nos dicen desde Trenes Argentinos es que en realidad el pasaje es el mismo precio. Lo que pasa es que lo que están vendiendo ahora es desde diciembre a marzo. Ese es el rango que están de meses que están vendiendo. Es por eso que, por ejemplo, a Córdoba te sale 300 pesos y en realidad la diferencia que se hace o lo que es noticia en realidad tiene que ver con la diferencia con los pasajes de colectivo. Y atención con esto también, porque hay agencias en internet que están vendiendo estos pasajes de tren. Y además lo que hacen es, bueno, te lo vendemos a 300 pesos, por ejemplo, a Córdoba, con un plus. ¿Y el plus qué es? Directamente el doble, o sea, el mismo precio, es decir, que te queda 600 pesos y que de todas maneras te sigue saliendo más barato que el colectivo. Matías, gracias. Bueno, un poquito lo que hablamos, ¿no? Si el tren funciona, los precios son mucho más competitivos que el autotransporte. Claro, porque la realidad es que, como decía Matías, esto es de diciembre a marzo. Y bueno, obviamente que mucha gente, para viajar con chicos, para viajar para las fiestas, para ir a ver a familiares, iba a optar por esta situación porque no puede pagar lo otro. Lo otro es sumamente más caro. Fíjate la diferencia que decían con Córdoba, que podía llegar a salir hasta 2.000 pesos en algunos casos. Realmente aparte, fíjate la cola, ¿no? Hay gente que está ahí, a ver si tenemos todavía la imagen, si la tienen. Digamos, me parece que hay algunas personas que han ido ahí a acampar, digamos, para hacer la cola por ahí, se pierden un día y medio. Hay gente que está desde el domingo. Desde el domingo que está ahí. Hay gente que está desde el domingo. Sí. Y la realidad es que es más que seguro que es la única forma que tienen de comprar ese pasaje y de poder viajar. Bueno, a ver. La misma relación tenemos con la carga transportada entre camión y ferrocarril. Conviene mucho más el tren. Por eso la Argentina, que tiene un 10% de la carga transportada solamente en ferrocarril, tiene un 8% sobreventa más que Brasil en transporte y logística. Bueno, a ver, yo decía que hoy más o menos quedó en claro que la principal preocupación del gobierno es que la economía no arranca. Más allá del tema de la inflación, que era la preocupación del Banco Central, la verdad que bajar las tasas de interés justo cuando se están yendo capitales de la región y demás, marca que el gobierno tiene otras preocupaciones en agenda. Una pulseada que venía entre Prat Gay y Sturzenegger. Ahora vamos a hablar un poquito también del efecto Trump, pero ¿creen que hoy es esa la que debiera ser la prioridad? Digamos, que la economía empiece a calentarse un poquito en medio de la recesión, o todavía está la preocupación por la inflación, por si el dólar se dispara, si el efecto Trump se profundiza. Yo digo, ¿por qué debería arrancar?
salario fue erosionado por la inflación contra... Fíjate, cuando le diste el aumento este año ya venía con un año de atraso. Subiste la tasa, cayó el nivel de actividad. Las señales son a que vas a seguir con una tasa alta, un tipo de cambio planchado, ¿no? Y ingreso de capitales para colocarse en tasa. Es difícil entender por qué debería ser distinto. A mí me parece, si efectivamente la modificación en la tasa que hizo el Banco Central obedece a una cuestión de índole de presión política, me parece lamentable. Sí, porque la única institución que ha creado el gobierno, que es el Banco Central, ya la estaría dinamitando. Con lo cual, desde ese punto de vista, me parece lamentable. Segundo, la realidad es que veamos qué es lo que pasa, porque es cierto, digamos, el Banco Central bajó la tasa de interés, expandió la base monetaria en un 5%, o sea, es un número interesante. Como más peso dando vuelta. Más peso dando vuelta. Entonces vamos a ver qué pasa en estos días, si eso es porque hay más demanda de dinero, o porque se traduce a bienes, o se traduce a dólar. Porque eso es lo que va a marcar, en definitiva... Es decir, si se va al consumo, a algún movimiento... Exacto. Del nivel de actividad, o si esos pesos que están dando vueltas se van a compra de dólares. Exactamente. ¿Y si va a qué consumo? ¿Importado o nacional? No, pero aparte, porque me parece no trivial lo que te pase en ese aspecto. Porque si la contracara es que te cae la demanda de pesos para ir a comprarte moneda extranjera, quiere decir que siguen sobrando pesos en la economía y tenés riesgo de que se te acelere la inflación. A ver, vamos a enfocar el tema, esto todo en el contexto del efecto Trump. Lo que ha quedado un poco demostrado es que el gobierno hoy está más preocupado por la recesión local, la caída de venta, de consumo y demás, que por el efecto Trump en sí. ¿Qué opina el profesor Conesa y diputado de Cambiemos? Sí, yo creo que la cuestión de Trump es grave y yo creo que esto va a obligar al gobierno hacer un replanteo de toda la política macroeconómica. Yo creo que Macri ha sido muy exitoso como presidente de Boca, como jefe de gobierno, y corre el peligro, con la sobrevaluación cambiaria y con el actual esquema de política económica, de que la economía no arranque. Esto es lo que predice la macroeconomía teórica. La macroeconomía teórica dice que en un contexto de flotación cambiaria, el déficit fiscal no tiene efecto expansivo, porque el efecto expansivo es contrarrestado por la mayor sobrevaluación cambiaria. Entonces está como en una encerrona. A ver, para que entienda la gente, porque si no la gente no entiende. Usted dice que acá hay un problema, que al fin y al cabo el gobierno tiene 5 puntos de déficit fiscal, pero lo mismo hay recesión. O más. Y encima cuando emite deuda para cubrir el déficit fiscal, le queda el dólar barato. Claro, O sea que también las actividades productivas no Exactamente, entonces no es reaccionan. muy difícil que arranque. Por eso yo creo que el gobierno tiene que moverse a un esquema de equilibrio fiscal, tipo de cambio competitivo, y esto haría que la economía arranque. Pero en estas condiciones es muy difícil que esto se produzca. Es que el propio equilibrio fiscal es lo que te genera esa posibilidad de tener un tipo de cambio real alto. Porque vos fíjate, nosotros tenemos... Pero no tengo la cuestión teórica. Equilibrio fiscal no hay y no va a haber por mucho tiempo, digamos, porque Argentina tiene un agujero fiscal muy grande y nadie dice cómo hay que cerrarlo, digamos. Bueno, acá en mi propuesta como diputado yo propongo cómo se hace. Usted plantea que... Sí. Eso sí se puede hacer. Se puede hacer y lo que permite precisamente es el tipo de cambio muy alto. No, porque acá es lo que da margen. acá hay críticas al gobierno diciendo que está en una política endeudadora. Ahora, la política endeudadora es por el déficit fiscal. Claro, es decir, el que dice que el gobierno no tiene que emitir deuda tiene que decir cómo se achica el déficit fiscal. Claro, pero... En general, la política de achicar el déficit fiscal en estos contextos es o bajás el gasto o subís impuestos. O arrancar la economía, porque vos lo que tenés, que si vos te endeudás para corregir el desequilibrio macroeconómico y volver a crecer, es inversión. Si vos te endeudás para seguir financiando ese desequilibrio macroeconómico, es una deuda sin capacidad de repago.
Tu problema va a ser en qué tiempo, porque si te prestan mucho y la Argentina tiene capacidad de endeudarse, lo podés llevar adelante. Pero aquí hay una sola forma, que es crecer, generar riqueza. Creo que para mí fue el ejemplo de Trump en Estados Unidos. La gente se dio cuenta. Un día le dijeron, endeudate, que vos sos rico. No, si yo gano lo mismo con la famosa subprime. No, tu casa vale el doble, y le daban un crédito para que gaste, hasta que un día era ficción. O lo que pasó en Estados Unidos, se llevó la producción a China, las corporaciones, es decir, cuando el iPad lo fabricaban en China, Apple ganaba mucha plata. La plata que quedaba en China se financiaba por Estados Unidos porque le compraba bonos americanos. Todo cerraba bien desde la finanza. Ahora, en la economía real, hubo un señor que dejó de trabajar, que es el que ahora, sin entender mucho qué pasó, dijo, basta, hermano, Trump no sé quién es, pero yo sé que me dijeron, endeudate, que no pasa nada, me remataron la casa. No te preocupes que dejás de trabajar en esa empresa, pero te va a ocupar otra, porque en China se llevó el trabajo y no le fue bien. Hoy muchos industriales están exultantes con Trump, están todo con la idea de Trump, porque dicen, viene el proteccionismo, pero, Maxi, hay que aplicar la receta de Trump. Maxi, lo hablamos como muchas veces. Hoy el mundo es un gran casino, que está abierto a las 24 horas. Cuando vos ves la diferencia horaria entre Bonn, Londres, New York y Tokio, está abierto a las 24 horas. Y en este gran casino, Maxi, solamente el 10% de las transacciones son bienes y servicios. El 90% son derivados financieros. Esos dólares que se vende, petróleo que no existe, trigo que no existe. Y un día eso termina. Ahora vos, como país, como Argentina, ante esos derivados, ¿qué podés hacer? Nada. Lo único que podés hacer es controlar tu riqueza. Hoy el desafío, cómo se vuelve a producir en Argentina con valor agregado para que generemos en forma constante los dólares que nos hace falta para poder financiar el crecimiento. A ver, Maxi, a mí me parece que el gobierno trató de dar una señal de fortaleza bajando la tasa en un contexto internacional muy adverso. Trató de dar tranquilidad a partir de esa política, diciendo... Es decir, que no le tiene miedo a que suba el dólar. Exactamente, me parece que esa fue la señal que quiso dar. Y por el otro lado, evidentemente, las políticas económicas que se han adoptado hasta el momento se podrían calificar como populismo financiero. Hay un consenso generalizado entre todos los analistas de que la inflación va a seguir bajando, que las tasas de interés van a estar por encima de la inflación y entonces el rendimiento con ese tipo de cambio estable de inversiones en pesos va a ser extraordinario, y en ese contexto la industria, evidentemente sin políticas específicas a su favor, excepto por la ley de autopartes, tiene toda la de perder. Una contracción muy fuerte del mercado interno, donde los consumidores están perdiendo poder de compra, los también trabajadores... Y el campo también está afectado por el atraso cambiario. Entonces, en este escenario, evidentemente, el sector más beneficiado es el financiero. En vista de un año electoral, me parece que el gobierno va a tener que dar un golpe de timón importante para cambiar la situación y beneficiar ahora sí a la población, como había adelantado en la etapa previa a las elecciones. Es decir, el efecto Trump le puede servir de alguna manera para... Va a ser la gran excusa para un gran cambio en el enfoque macroeconómico. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Bueno, de Yo creo que hecho, sí. una de las... Es decir, que el gobierno va a priorizar en todo caso que la economía empiece a arrancar de alguna manera. Claro, claro. Aprovechando el efecto Trump. Ahora, si no consigue financiamiento para cubrir el déficit fiscal del año que viene, pues yo insisto esto, Javier Milei es muy claro, dice, mire, el problema del déficit fiscal acá hay que resolverlo, hay que echar 1 millón de personas, hay que hacer esto, lo otro. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Milei, pero no dice, dije, digamos, tanto, bueno, no fui bien, sobre las personas, pero digo, fui sobre otras cosas. No, lo que yo no entiendo es lo que dicen. El problema es el déficit fiscal y el endeudamiento, y no dicen, bueno, ¿y entonces cómo lo resolvés? Porque si no emitís deuda afuera, le pedís al Banco Central que te emita pececitos que después van a la devaluación o van a más inflación. Pero mientras tanto, ¿vamos a transformar la matriz de vender poroto y soja y exportar biocombustible? ¿O vamos a seguir con la misma? Bueno. Yo creo que en el corto plazo la situación social es limitante e impide que el gobierno tome medidas drásticas por la parte del gasto. Pero creo que la misma circunstancia de tener un tipo de cambio alto permite establecer ciertos impuestos y equilibrar el déficit fiscal. En mi propuesta que está acá está déficit cero, sin bajar al comienzo el gasto público por el problema social. Ahora, en el plazo más largo, sí,
obviamente hay que bajar ese gasto público, pero creando empleo privado. La crisis es tan importante como le dice Scioli. Miren lo que plantea Scioli, que la gente también cayó la venta de preservativos porque hay menos amor en las casas por la crisis económica. Cuando hay depresión económica, hay depresión anímica y esto incentivas menos. Y posiblemente habría que preguntarle a los especialistas, ¿no? Si no es otro factor. Un tercer factor. Yo te lo agregaría, sí, las personas cuando se deprimen son más vulnerables, su estado de salud genera una desmotivación en todo sentido. La crisis económica es mucho más allá que la economía en sí mismo. Bueno, acá me aclara, hoy salieron a cruzarse entre Tulipán, que es la empresa líder de la venta de preservativo, y el propio Scioli en Twitter. Ahí estamos viendo los tweets. Pero me aclara Sandra González que hace tiempo que viene bajando la venta de preservativos. Hace tiempo que bajó la venta. Lo cual es un problema de salud pública. Absolutamente. Y que me parece que va a haber que tocarlo a fondo, pero no es lo que dijo Scioli. Hace 4 años que viene bajando la venta y me parece que hay que tratar el tema más seriamente, no como lo quiso tocar. Scioli metiéndolo no. en el tema político, la crisis económica. Hoy la empresa baja por menos sexo porque no se usa. Hoy la empresa le... Por las dos cosas. Hoy la empresa salió diciendo con optimismo y con gel, y una flecha para arriba a ver si la economía levanta, además de otras cosas, y le respondió Scioli en Twitter, también con cierta ironía, con prevención, cuidándonos entre todos, con la esperanza de poner la patria en lo más alto. Pero bueno, vos decís, Sandra, que no tiene que ver con, en particular esto con la crisis económica, sino... Yo digo que hace 4 años que está bajando la venta. Es un problema más grave todavía. Es un problema más grave y no, me parece que no tiene nada que ver con lo que planteó Scioli. Creo que hay que ser prudentes cuando se dicen las cosas y hay que ser responsables, ¿no? De todas maneras, todos los indicadores de consumo dan caídas muy, muy importantes. Si no tomamos ese, vamos a tomar el índice calzoncillo, el índice Gelit. No sé cómo le estará yendo a Gelit, pero está hundiendo. Mariano Kestelon sabe mucho de la industria textil y es la típica industria que en medio de un conflicto, un contexto recesivo, claro, lo primero que se posterga. Medias, ¿no? calzoncillos, tienen mortajas. Bueno, pero el tema de consumo me parece que no es un tema menor. La gente no está, realmente no está consumiendo, no está pudiendo comprar lo que es la canasta básica de alimentos. Yo hoy hablaba con gente de farmacias, ha bajado el consumo de medicamentos. Y eso, cuando baja el consumo de medicamentos, no compra un medicamento que le es bueno para su salud, pero no lo puede comprar. La verdad es que no lo puede comprar. Tenemos más o menos de aumento en medicamentos, un 80% anual en este momento. Ahora están escuchando atentamente Milei, Eduardo Conesa. ¿Cómo se sale esto? La más básica que uno entiende, hoy el consumo en la Argentina es más o menos el 80% del PBI, ¿no? Entre el 75 y el 80% del PBI. Es un poco más del 80. Está arriba del 80% del PBI. Uno entiende que la única forma de que el consumo aumente es porque los salarios están por delante de la inflación. Pero, Maxi, es decir, la inflación es 20, los salarios son 25. A ver, Maxi, ¿cuándo empieza eso? Yo creo que la clave está en este momento en la exportación, con el tipo de cambio competitivo. Eso es lo que mueve. Pero no tenemos el tipo de cambio competitivo y las exportaciones vienen para atrás en los últimos 5 años. El tipo de cambio competitivo tiene que ser otro. A ver, Maxi, yo lo que te digo es, nosotros venimos de 4 años previo a este gobierno que se le dio rosca con todo el consumo, se le dio rosca al déficit fiscal, y cuando vos mirás el PBI en nivel a lo largo de los 4 años, tuvo oscilaciones, pero estuvo constante. Lo único que hizo fue aumentar la tasa de inflación. Con lo cual, esa receta no está funcionando. Y aparte lo hiciste a precio falso. Con lo cual, la economía está recalentada y tiene más para caer que para subir. Y después quiero volver a un punto que hicimos antes. En cuanto a lo que... Perdóname, la economía recalentada... en la fábrica hay 40% de capacidad ociosa. No, pero estamos viendo índice distinto. No, pero recalentada, se mide de otra manera. Recaliente están algunos, digamos, eso es cierto, que están recalientes porque la economía si vos estuviste con la economía transando a precio falso y sobreestimulada,
¿sí? Después la economía te pega la vuelta, inexorablemente. Y quiero ir sobre un punto del gasto público, porque así como el sector público no hace el ajuste, el sector privado sí hace el ajuste. El sector público no perdió empleos y el sector privado sí perdió en el sector formal 120.000 y vaya a saber uno cuántos perdió en el sector informal. Entonces, la joda del gasto público, ¿sí? No es que es gratis. Y además, digamos, nos está dejando con un desequilibrio para el año que viene, si sumás nación, provincias, municipios y Banco Central, cerca de 12 puntos del PBI. Estamos en un contexto donde suben las tasas de interés en el mundo. ¿Sabes qué? Estamos al borde de una piña. Entonces, cuando después nos peguemos la piña y veamos la tasa de inflación en las nubes, cayendo el nivel de actividad destrozándose y la pobreza volando, ¿sí? Ahí vamos a decir, ¡ah, qué grave! Y no, es que son las consecuencias de una política fiscal irresponsable. Mira, a ver, yo no entiendo nada porque de Mendiguren lo escucha a Milei, que es súper ortodoxo y dice, sí, Mendiguren. Me sorprendió, la verdad. Pero ¿por qué? Yo no puedo entender más nada. La verdad que estos consensos que genera la política oficial no entiendo más nada. Lo que está diciendo Milei es que si en algún momento no hay financiamiento para cubrir ese déficit fiscal, y Argentina va a tener problemas. Lo que nadie dice es cómo terminás con el déficit fiscal. Digamos, ¿cómo dejás de financiarlo con los pesos Eduardo del te va a Banco vender Central? su propuesta ahora. Ahora vamos a seguir discutiendo. Pues me sorprendió, mientras hablaba Milei de Mendiguren, que Me sorprendió también. viene con el estilo Trump, estaba asintiendo todo el tiempo. Es que el Banco se volvió ortodoxo. ¿Qué pasa con Trump en este contexto para la Argentina, ¿no? Este es el gorrito que nos dejaron acá los muchachos de la campaña, los punteros de Trump, Make America Great Again. Hacer de nuevo grande América, que uno ve el gorrito que usaba Trump y efectivamente acá dice Made in USA. No, porque a veces los dirigentes argentinos hacen esta campaña y después te das vuelta acá y dice Made in China. O le ponen la etiqueta argentina nada más. Claro. Si no, le ponen etiqueta argentina. Claro, y es raro que esto se haga en Estados Unidos, digamos, porque en general esto viene de Taiwán, de China, distintos. Por ahí Trump hace la misma, digamos, le pone la etiqueta atrás. Jorge Castro, gracias. Por favor, un gusto. Por venir. Bueno, ¿qué se está jugando? ¿Qué juega Trump? ¿Hay un cambio en el orden económico mundial como lo imaginamos hasta hace una semana? Sí, sin duda. El nuevo gobierno de Donald Trump implica un reposicionamiento de los Estados Unidos en todos los planos del poder mundial. En primer lugar, en materia de comercio e inversiones. Sobre todo en el plano externo, en la relación con China. Pero internamente es la prioridad del gobierno de Donald Trump. El objetivo del gobierno de Donald Trump en los primeros 100 días de gobierno a partir del 20 de enero es restablecer una tasa de crecimiento económica significativa para la economía norteamericana, llevándola de la actual situación depresiva. La economía norteamericana ha crecido 1.1% anual los primeros 6 meses de este año. Lo que esto significa es que la tasa de crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, es ahora de 1.2% anual, lo que significa una situación depresiva de largo plazo. Esta es la situación en que se encuentra actualmente la economía norteamericana. Por eso es que la prioridad para el gobierno de Trump es adquirir en un plazo breve una alta tasa de crecimiento económico, que para la magnitud de la economía norteamericana y su significado tecnológico, esto es una tasa de crecimiento de 3%, quizás 4% por año. Perdóname, los últimos trimestres la economía norteamericana ha estado creciendo a tasas significativamente más altas. Vos planteás que ahí hay mucho efecto soja, digamos, hay mucho efecto... En la estructura de este año, sí, de la economía estadounidense, este año 2016 es la siguiente. Primeros 6 meses del año, 2 primeros trimestres, la economía norteamericana creció un promedio de 1.1% anual. En el tercer trimestre se expandió y creció 2.9% anual. Es el resultado de un aumento de las exportaciones de 10% en ese periodo, en estos 3 meses. Sí. Ese 10% de aumento de las exportaciones norteamericanas en un 80% es el aumento de las exportaciones de soja dirigidas a un solo mercado. A China. Que es China. Lo que esto significa es que en el cuarto trimestre, desaparecidas las exportaciones de soja, de poroto de soja de la economía norteamericana, la economía norteamericana lo más probable es que vuelva a la situación depresiva previa, esto es a la tasa de crecimiento 1% anual que ha tenido los primeros 6 meses del año. ¿Y qué quiere plantear Trump? ¿Quiere discutir qué con China? ¿Quiere discutir comercio e inversión con China? Comercio e inversión con China. El problema es este. El comercio bilateral entre China y Estados Unidos es el mayor del mundo, supera los 640.000 millones de dólares por año.
En este comercio bilateral de más de 600.000 millones de dólares, China tiene un superávit comercial que este año asciende a 314.000 millones de dólares. El objetivo del gobierno de Donald Trump es equilibrar ese presupuesto, esa balanza comercial en un plazo relativamente breve. Para lo cual, en realidad, lo que necesita es, ante todo, que el mercado chino se abra en su totalidad en lo que se refiere a la estructura industrial y de servicios a las inversiones de las empresas norteamericanas, sobre todo en lo que se refiere a la industria de alta tecnología. Es esto lo que está en juego y todo indica que va a haber una primera reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en los primeros 6 meses del año 2017. Pero el punto más importante, Maxi, que creo que hay que tener en cuenta, es que se aproxima el mayor recorte de impuestos de la historia norteamericana desde la época de Ronald Reagan en la década del 80. Esto está acompañado por un plan de desarrollo de la infraestructura que asciende a $1 billón. Un billón es 1 millón de millones. Sí, 900.000 millones, $1 billón. $1 billón que se van a gastar y van a invertir en desarrollo de la infraestructura norteamericana en los próximos 4 años. Es esto lo que está en marcha, porque Donald Trump tiene el respaldo de las 2 cámaras del Congreso norteamericano en manos del Partido Republicano. A ver, te planteo 2 dudas respecto a cómo queda Argentina en todo esto, ¿no? Porque insisto, hay muchos industriales que dicen, bueno, viene Trump, tiene una política más proteccionista, discute los flujos de comercio de las propias multinacionales, porque, por ejemplo, el déficit que tiene con México, Estados Unidos, de casi 200.000 millones de dólares, son las propias empresas norteamericanas en México que después exportan al mercado norteamericano los autos y demás sin arancel. Pero bueno, más allá de esa discusión, la pregunta es la siguiente. Argentina se ha beneficiado mucho de la globalización en un aspecto muy básico. Si China no le hubiese vendido todo a Estados Unidos, todos los productos como en la última década y media, y hubiese tenido ese superávit que tuvo en el comercio bilateral con Estados Unidos, bueno, no se hubiese generado en China este ascenso de clases sociales de los sectores rurales a urbanos, no hubiesen consumido más pollo, más cerdo, que a su vez son engordados y alimentados por soja, lo cual hizo el boom de la soja, que Argentina tuviera una década donde le llovían los dólares. Y esa es la situación actual, ¿eh? ¿Eso va a continuar? Esto continúa. El punto fundamental para comprender la relación que existe entre las exportaciones agroalimentarias argentinas y la demanda china es el siguiente. China está experimentando una gigantesca transición dietaria. El vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Es un fenómeno derivado del hecho de que se incrementa cada vez más el ingreso per cápita de su población. Desde el 2009 en adelante, el ingreso per cápita de la población china ha aumentado en términos reales, descontada la inflación, 20% por año. ¿Eso no lo para Trump? Es absoluto, esto es un fenómeno exclusivamente doméstico chino. Está bien, pero eso se genera porque China es el primer exportador mundial y Estados Unidos es el primer importador mundial. Son los 2 principales socios comerciales del mundo de hoy, ciertamente. Pero esto, el crecimiento de la... Trump patea el tablero ahí, y bueno, y los chinos dirán, bueno, si no podemos colocar los productos en Estados Unidos, pero yo diría lo siguiente, revisaremos en la relación entre Estados Unidos y China hay que descontar la posibilidad de que haya una guerra de tipo comercial. No va a haber eso. Es imposible. No hay país en el mundo que esté más interesado en el crecimiento y en la estabilidad de la economía y de la sociedad norteamericana que China, por la razón fundamental de que es el principal acreedor de los Estados Unidos. Es el principal acreedor externo de los Estados Unidos y es el segundo acreedor interno después de la Reserva Federal. A ver, se le replantea también un poco los planes a Macri, acá hablábamos con los economistas, con de Mendiguren, respecto a que Macri planteó una apertura comercial, planteó también la dependencia de los flujos financieros, del financiamiento con un déficit fiscal muy grande. ¿Cómo queda posicionado, más allá de la relación de Macri con Trump, que me parece que es hasta trivial, digamos, no tiene demasiada relevancia cuando Trump está planteando un nuevo orden económico mundial? Exactamente. Y no se va a preocupar específicamente por Argentina. No, ciertamente, ciertamente. Ahora, yo te diría lo siguiente. La inserción internacional de la Argentina, al igual que la del resto de los países de América del Sur, encabezados por Brasil, en términos de inserción internacional, es decir, el camino de doble vía que vincula a los países de la región y a la región en su conjunto, en materia de comercio e inversiones con la economía mundial,
la inserción internacional de la Argentina, de Brasil, de América del Sur, no es más ni con Europa ni con Estados Unidos, es con Asia y fundamentalmente con China. En definitiva, lo que importa en la relación de la economía argentina con la economía mundial no es las medidas que tome la Reserva Federal, el aumento que se aproxima a realizar de las tasas de interés norteamericanas, quizás de 0,25% en el mes de diciembre, sino lo que verdaderamente importa es qué sucede con la demanda china, sobre todo de granos para la alimentación animal, en donde esos granos son producidos nada más que por 3 países en el mundo. Uno es Estados Unidos. El otro es Brasil, el tercero es la Argentina. ¿Vos ves que eso va a continuar? Esto continúa y en realidad se está acelerando. Y Argentina tendrá que abrir el mercado de India, del sudeste asiático. Pero ciertamente el segundo mercado de las exportaciones argentinas, el primero es China. El segundo... ¿De Brasil? No, el segundo es la India, son exportaciones de aceites. Los aceites de la industria argentina aceitera, que es la primera del mundo, encuentran su principal mercado en los mercados asiáticos, sobre todo en el de India. Esto no solo no se frena por lo que suceda en Estados Unidos, sino que tiene su dinámica propia de orden interno, de carácter doméstico. El punto más importante acá es que hay una nueva fase de la globalización. Esta nueva fase de la globalización implica que Estados Unidos se vuelca a la demanda interna. Es lo mismo que está haciendo en esta etapa el otro protagonista de la globalización, que es China. Se ha volcado a la demanda interna. Los dos países, los dos grandes países de la economía mundial, que son Estados Unidos y China, están atravesando una fase nacional. Es precisamente esta fase nacional la que les permite procesar el nuevo mecanismo de acumulación que está en marcha en el mundo y que es el producto directo de la nueva revolución tecnológica, la nueva revolución industrial. Sí, China se está volcando a su mercado interno y más, pero es el primer exportador mundial. Es el primer exportador mundial. Hace 20 años, no sé, no entraba en el top 10. Absolutamente, pero el saldo neto de su comercio exterior es nulo o negativo en el momento actual. El crecimiento de la economía china... Se está importando mucho también. Es la mayor Sí, el segundo, creo que es el segundo importador mundial. Mundial, pero se aproxima a ser el primero en estos primeros 5 años. Sí, moviliza mucho más el mercado interno. Exactamente, está en directa vinculación la tasa de crecimiento de la economía china 6.7 actual, con el hecho de que esa tasa de crecimiento responde exclusivamente a la demanda doméstica. Es muy interesante la visión que tiene Jorge Castro, porque es de los que cree todo en el mundo están rogando de que Trump no cumpla lo que dijo en campaña. No. Y Jorge Castro está convencido de que Trump va a cumplir, más allá del discurso xenófobo, de que hará con los inmigrantes y demás. Va a cumplir. El recorte de impuestos hay que darlo como un hecho. El plan de infraestructura hay que darlo como un hecho. El respaldo de las dos cámaras del Congreso republicano a estas dos medidas fundamentales del nuevo gobierno de Trump es abrumador. Jorge, gracias. Es muy interesante lo que plantea. Ojo que... Con Jorge varias veces el tema de este. Yo tengo unas diferencias, porque lo que sí tengo claro es que China lo que quiere hacer todo. Le voy a prestar la... Yo viajé a China, yo como ministro viajé a China, viajé junto con Sergio Amaral, el ministro de Producción brasileña, para que juntos Argentina y Brasil, que tenemos el 35% de la proteína vegetal del mundo, tratemos de negociar en otro nivel de condiciones, porque si los términos de intercambio con China van a ser 90% de poroto de soja, ni siquiera aceite, y viene 90% de productos manufacturados, vamos derecho a la primarización de la economía. China, más que aliado, es nuestro principal motivo de retroceder en nuestra economía. Yo voy a tratar de mirar lo que dice Jorge desde otro lugar. Perdón, hay algo que, si lo que dice Jorge Castro se cumple, si Estados Unidos baja, como dijo que va a bajar el impuesto a las ganancias para las personas físicas, para los capitales y demás. Eso sí lo iba a hacer. Hay un problema ahí también para... 35 al 15% hay un problema también de si Estados capitales. Unidos se plantea como política ser un gran centro de atracción de las inversiones. De las mismas atracciones americanas que están afuera. Hay un problema, digamos, ahí, ¿no? Porque obviamente en los países como la Argentina, que se quedan con los retazos de la globalización, las inversiones van a ir para allá. Pero digo, no todas las medidas son iguales. Digo, mira esto, el orden previo, ¿sí?, que es lo que deriva en lo que se llamó el desequilibrio global, era un Estados Unidos deficitario y China superavitario, ¿sí? Y eso, digamos, fue lo que condujo a una gran acumulación de activos financieros por parte de China, que es deuda americana. Lo interesante en este contexto, ¿sí?, es que
lo que probablemente pueda estar viendo Trump en esta situación es que él pueda usar esto como presión para que China cambie su política monetaria y deje apreciar. Eso, si fuera, por ejemplo, ese equilibrio nos beneficiaría a todos, porque eso sería un mayor aumento en la demanda de los bienes que nosotros exportamos. Si por el contrario China no cede sobre la política monetaria y va por aranceles, eso nos perjudica a todos, por decirlo. Entonces hay que mirar estas cosas de distintas maneras. Lo mismo que, por ejemplo, la reforma impositiva. Ahora, lo que dice Milei, para traducirlo, es que si China acepta convertirse en un mercado interno más fuerte, digamos, y... va a tener que apreciar. Claro, es decir... con costos más altos. La moneda china no será tan competitiva y eso puede ayudar porque, si no, cuando exporta todo el mundo con la moneda más depreciada, Sí, bueno, se claro, generan problemas en países que no son tan competitivos. Ahora, si China entra en una guerra comercial con Estados Unidos y ahí empieza perdemos a devaluar, todos. Y empieza a devaluar, bueno, Argentina tendría ahí serio problema. A ver, el principal problema que tuvo Estados Unidos en los últimos 15, 20 años es la precarización del empleo. Avanzó el empleo público notablemente, el empleo industrial cayó fuertemente, el empleo agrícola es ínfimo en su población total y hubo un deterioro muy importante en la calidad del empleo. Los sectores de los servicios no generaron empleos de calidad. Entonces hubo un efecto, si bien la tasa de desempleo en Estados Unidos hoy es del 5,3%, que es una tasa de desempleo muy baja, un efecto de desaliento de los trabajadores que generó que hoy en muchos hogares solamente trabaje una persona. La tasa de empleo en los hogares, hay muchos hogares, y son los que se conocen como cuellos azules en Estados Unidos. No están formados, no tienen calificaciones esos trabajadores, y son los trabajadores que fueron desplazados de las industrias, de los puestos de trabajo. El que trabajaba en General Motors ahora trabaja en un fast food. Exactamente. Y muchos directamente desertaron en la búsqueda de empleo. Tienen su casa propia, tienen su automóvil, alguno en la familia trabaja, se sostienen en el hogar, pero se deterioró muchísimo la calidad de vida. Jorge, ¿querías acotar algo? No, es así. Hay 1 de cada 3 hombres norteamericanos en condiciones de trabajar entre 19 y 54 años de edad ha abandonado el mercado de trabajo o ha dejado de buscar empleo. Ha desaparecido toda la franja de empleos, de puestos de trabajo a los que podían aspirar, porque es un sector de muy bajo nivel de calificación. Ese nivel de empleo que ha desaparecido, sobre todo en la industria manufacturera, se fue a China. O ha sido destruido por la competencia china. La competencia china en la industria trabajo intensiva norteamericana le ha provocado 2.6 millones de pérdidas de puestos de trabajo. Claro, la industria textil, por ejemplo. Textil, calzado, todos los productos de marca muebles norteamericana que se consumen en el mundo no se fabrican en Estados Unidos. Y no se fabrican, esa industria textil norteamericana no está más. Bueno, en ese contexto, ¿qué le queda a la Argentina? Porque hay problemas de calificación importante en la fuerza laboral, hay problemas también de costos impositivos, es lo que siempre decimos, en dólares los salarios son más altos, los impuestos son más altos, el financiamiento es más caro. ¿De qué se va a especializar la Argentina en los próximos años? Nosotros nos especializamos en gasto público. ¿Cómo? Yo creo ¿Qué vamos a producir para que genere puestos de trabajo de calidad? ¿Qué vamos a producir? Yo creo que, como dice Castro, el gran déficit fiscal de Estados Unidos, producto de la obra pública, de la infraestructura que se va a hacer, la rebaja de impuestos, va a determinar una suba en la tasa de interés de Estados Unidos. Esto necesariamente va a obligar a nuestro país a no poder financiarse con los 40.000 millones de dólares de deuda que se pensaba emitir el año que viene. Esto va a ser imposible. Y como que va a ser imposible, no va a haber más remedio que replantear todo el esquema económico e ir al equilibrio fiscal y ponerse serio en esto, lo cual solamente puede hacerse con un tipo de cambio competitivo. Pero, a ver, sí, profesor, todo producir. El profesor que es diputado aparte del gobierno nacional, digamos, del oficialismo, ¿qué tipo de cambio competitivo si cada vez que sube el dólar los precios van de atrás? No, eso es falso. En ningún país del mundo pasa eso. Eso pasa. Obvio que no pasa en Brasil, no pasa en México, no pasa en Chile. Lo que pasa pero acá somos Argentina. Lo que pasa es que cuando se produce una devaluación en nuestro país, usualmente hay un fuerte déficit fiscal. Y entonces se produce el traslado a precios. Pero si en el momento de hacer la devaluación
se toman las medidas de aumento de impuestos y reducción del gasto público, o por lo menos de equilibrio fiscal, se aborta totalmente la inflación. Esto pasa en todos los países del mundo y también pasa en la Argentina. De hecho, por ejemplo, en el año 1900... devaluaste casi 300%, pisaste el gasto público y Maxi, metiste... o sea, es digamos, Hay falsa. una sola cosa. Vos en tu empresa, vos tenés problemas, podés hacer dos cosas. Llamás al contador, sabés que dice apagar la luz, suspender el diario y no tomé café. Ahora, llamá al gerente de venta para que te diga cómo vendés el doble. Si Argentina no resuelve un shock productivo, no hay salida. Exacto. En minería. Minería, Chile exporta 50.000 millones de dólares. Nosotros 5.000. Mirá lo que tenemos para crecer, pero la energía hay que ponerla ahí. Ya está llegando Pablo Rossi al aire de Canal 26. ¿Vamos a poder producir eso en la Argentina? Sí, pero aparte no sé si absolutamente. Tenemos tanto de todo. Mirá, Digo, ya lo hizo ¿eso qué es, un iPhone? Sí. ¿Podemos producir en la Argentina? Absolutamente. Sí, ya lo Claro hizo que la sí. Argentina. Sí, claro en que sí. energía atómica, el INVAP. Ya lo hicimos. No, porque digo, hay toda una discusión Pero, respecto a si tiene sentido estar Maxi, Escúchame, la produciendo lo que se cadena produce en agroalimentaria, la cadena agroalimentaria argentina, con que dé el paso sucesivo, multiplicaste por 300 tus exportaciones. Maxi, en 1925-26 Argentina exportaba el 3% de las exportaciones mundiales. Hoy en día, el 3% de las exportaciones mundiales son 700.000 millones de dólares. Si Argentina lo hizo en el diseño de 1920, ¿por qué Cuando no lo éramos puede hacer liberales. ahora? Ese es el debate, Cuando éramos Máximo. liberales. Maxi, Cuando éramos liberales. Cuando éramos liberales. Ahí está. Eso te marca Ahí el está. error de lo que dijo Lavagna. Sandra, cierro un poquito con vos, que de esta discusión de los economistas, Este el es el futuro y debate, demás, Máximo, ¿cuál cómo es tu crecer, conclusión? correcto. Claro, No hay plata en la El calle. resto es No hay plata abanicar en la un calle, cadáver. no hay No hay consumo. empleo de calidad. Me preocupa el tema del dólar a mí, porque lamentablemente el empresariado argentino lo traslada absolutamente todo a precios. Nosotros en diciembre todos los precios los teníamos a $1 de 16. Nunca bajaron los precios. Sí, pero si el Banco Central no te lo convalida monetariamente, algún otro Pará, precio pará. va a caer y no va a haber inflación. Si hay equilibrio fiscal, se produce el aborto. Sí, pero hace falta de responsabilidad social Desaparece empresarial. el No es un problema de responsabilidad. Mira, a ver, ¿sabes cuál es la responsabilidad social de un empresario? Ganar plata. Porque eso lo hace Pero yo generar no pretendo que no crecimiento. gane plata. No, pero digo, cuando vos devaluás, hay un conjunto de bienes que se vuelven más caros. ¿Sí? Digamos, Pero vos si tenés la la cantidad pero la de gente plata no de lo tu puede ingreso. sostener más. Sí, pero digo, vos vas a demandar otro menos y Pero van a cuando bajar vos los revaluás, precios perdés y- empleo. Ese No, es y el tema además hay nuestro. otro tema. Cuando el tipo de cambio está alto, la tasa de interés está baja. Y hoy en día, un elemento fundamental en los costos de producción y comercialización es la altísima tasa de interés. Entonces, si el tipo de cambio está alto, baja la tasa de interés y por eso es que no suben los precios también. Es un factor sumamente importante. Bueno, algo pasa en la economía, porque yo pensaba que Milei y el profesor Conesa iban a defender la política económica oficial. Sola, voy a defender la política oficial. Y del otro lado estaban de Mendiguren y Mariano Kestelboim. Y Pero que ha cambiado- cada ha- uno con su visión. Ha cambiado el criticado contexto. todo la política económica. Yo creo que ha cambiado completamente Sí. el contexto. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora, con Telecentro, convierte todos los televisores en Smart con el nuevo Deco de Telecentro y el acceso directo desde tu control remoto. Llama al 6380-000 Telecentro. Quédense con Pablo Rossi, que está llegando allá al aire de Canal 26 con conversatorio. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche.